A ver, ¿alguien escribió el grupo? No. Entonces esto estaba así, ¿sí? Lo que voy a hacer simplemente es trazar entonces una recta BA' y la recta BA, ¿sí? Para encontrar la recta límite trazo una paralela a A'B' por O y una paralela a AB por, O, por O, ¿sí? Entonces ahí tengo los puntos de intersección entre esas rectas, que serían acá y acá pertenecen a las rectas límites, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es trazar, ¿verdad? Otra recta de B'C' y BC, ¿sí? Se cortan acá, ¿sí? Y ahí lo que tengo que hacer es trazar paralela a A'C' por O y ABC por O, ¿sí? Entonces tengo otros puntos. Son este punto y BC, este punto. Ahí. Se me armó una mezcla de puntas, ¿no? ¿Sí? Fíjense que ahí yo simplemente uno F con G determino una recta. Y la otra recta es paralela a esta y que pasa por esos dos puntos. Fíjense que ahora sí coinciden. Entonces, estas dos rectas son las rectas límites. FG es la recta límite del sistema A'B', C' y HE es la recta límite del sistema ABC. Esto lo hice sin la necesidad de trazar el eje, ¿sí? Fíjense que si yo trazo el eje está, fíjense, BA, B'A' se cortan acá. B'C' se corta con BC acá. Ay, creo que me marcó acá. Creo que me marcó acá. ¿Sí? BC y B'C' se cortan acá. Bien. Entonces, fíjense, voy a volver a trazar una paralela por I y fíjense que coincide. Este IJ es el eje. FG es la recta límite de este sistema y la recta HE es la recta límite de este sistema. Otra característica particular que tiene, ¿sí? La recta límite, digamos, ¿sí? O las rectas límites, es que una recta límite, ¿sí? En este caso FG, dista de la recta IJ, que es el eje, lo mismo que la otra recta límite HE dista del centro de homología, ¿sí? Esto lo voy a borrar todo. Vamos a ir acá al gráfico, ¿sí? Fíjense, esta recta límite está, digamos, a esta distancia del eje, ¿sí? Y esta otra recta límite está a esta distancia del centro de homología, ¿sí? Eso es lo que les decía. Una recta dista lo mismo al eje que la otra al centro, ¿sí? Bien. Después hay dos actividades más, ¿sí? Hay dos actividades más que, como les decía, yo les voy a pasar el archivo de GeoGebra que está para que no se pueda mover, digamos, ¿sí? Acá tiene el eje y una recta límite, ¿sí? No se puede mover ningún punto, entonces ustedes lo hacen y a todos, digamos, le tendría que quedar de la misma forma, ¿sí? Eh, lo que sí por ahí, o sea, sí o sí tienen que tener el GeoGebra, digamos, eh, o sea, pueden hacerlo en papel. Yo les recomiendo hacerlo de las dos formas, digamos, ¿sí? Porque después por ahí cuando van a rendir el final o cuando tienen que hacer alguna construcción por ahí en el pizarrón, si nunca la hicieron y la hacen solo en GeoGebra, es probable que no tengan esa práctica, digamos, de hacerlo en el pizarrón o en el papel, digamos, porque el tema es cómo ubicamos los puntos para que esa homología me quede tanto el eje como las rectas límites
ahí en el mismo lugar. Entonces por eso yo les puse que se recomienda hacerlo tanto en GeoGebra como en papel. En GeoGebra le va a salir perfecto. En el papel por ahí va a quedar un poco chuequito, digamos, ¿sí? Eh, por ahí si no pueden abrir el archivo GeoGebra, porque por ejemplo si yo hago doble clic acá, no me abre. Ahora lo que yo tengo que hacer es seleccionarlo con el clic, arrastrarlo hasta el GeoGebra, lo suelto y ahí sí me abre, ¿sí? Ahí sí me abre el archivo. Tengan en cuenta eso. Bien. Y lo último nomás que vamos a ver hoy es una cuestión de... Yo puse a grabar. Sí. Es una cuestión de las homologías particulares, ¿sí? Cuando comenzamos yo le decía que la particularidad que nos da el teorema de Desargues, digamos, es que es biunívoca, entonces para cada punto del plano pi le corresponde un punto del plano pi, ¿sí? Ahora, ese punto que es centro de homología y ese eje que es eje de homología pueden ser tanto propios como impropios, porque en geometría proyectiva es así, digamos, puede ser cualquiera de las dos opciones. Entonces, dependiendo de cómo es la naturaleza de esto, se da uno u otro tipo de homología, digamos, ¿sí? Uno u otro tipo de movimiento. Hay algunas conclusiones proyectivas, hay algunas conclusiones euclidias, digamos, que sacamos. Por ejemplo, esta. Esta es la primera, que es una homotesia, ¿sí? ¿Qué característica tiene la homotesia? Que el centro es propio, pero el eje es impropio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Voy a abrir un archivo nuevo, sin guardar. Fíjense que nosotros tenemos un centro propio. Vamos a trazar 3 rectas. En ella vamos a hacer un triángulo. Vamos a usar ese mismo que ya está. ¿Sí? Y voy a suponer un punto acá. ¿Sí? Este punto es correspondiente a este. ¿Sí? Ahora, si el eje de homología es impropio, ¿sí? Quiere decir que este lado, al prolongarse, se va a cortar con el lado homólogo en el infinito, ¿sí? ¿Cómo se va a cortar en el infinito? O sea, se va a cortar en el infinito porque se corta en un punto de la recta impropia. Un punto de la recta impropia es un punto impropio. Entonces, esta recta, entonces, este lado se corta, ¿sí? Con este en un punto impropio. Voy a hacer la recta, ¿sí? Vean que estas dos rectas se cortan en un punto impropio, que es un punto del eje de homología, que es impropio. Ahora, fíjense que acá ya obtuvimos esta intersección, acá, que sería el correspondiente a este punto, ¿sí? Hacemos lo mismo para cualquiera de los otros lados. Por ejemplo, para este, ¿sí? El homólogo va a pasar por este punto, ¿sí? Acá corta, entonces tenemos ya al homólogo. ¿Sí? Voy a trazar la recta acá nomás para que se note, ¿sí? Y ahí fíjense que ya tenemos los 3 puntos correspondientes. Y ahí los tengo. ¿Qué característica tiene este movimiento? ¿Sí? Como acá dice, ¿sí? Los lados de estos dos trivértices, ¿sí? Es decir, de la configuración ABC y de la configuración A'B'C', es que los lados son paralelos. Y además, euclídeamente, digamos, estas magnitudes son proporcionales, ¿sí? Ahí se terminó de ver. Son proporcionales, ¿sí? Fíjense que si el eje es impropio, ¿sí? Y las rectas límites son paralelas al eje, también van a ser impropias, ¿sí? Digamos, la recta paralela a una recta impropia es otra recta impropia, ¿sí? Bien, ese es el primer movimiento, que se llama homotesia. El segundo movimiento se llama afinidad, ¿sí? En este movimiento, ¿sí? El eje de homología es propio, pero el centro es impropio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo voy a trazar en este caso primero un trivértice, ¿sí? Voy a trazar un trivértice y voy a trazar una recta, que va a ser el eje, ¿sí?
Voy a seleccionar los puntos nomás para que para ocultarlos, digamos, y que no moleste. Esto sería el eje entonces, ¿sí? Esto vamos a... No sé por qué se me había configurado para que no se vea la etiqueta. Bien, tenemos esto, ¿sí? Y vamos a suponer un punto, cualquiera, digamos, que va a ser el correspondiente, que este va a ser el punto F, en realidad vamos a modificarlo como A', ¿sí? Bien, ¿cómo sé yo, digamos? O sea, este punto es correspondiente porque está sobre la misma recta. Ahora, ¿cómo el eje, el centro, perdón, es impropio? ¿Sí? Fíjense que las rectas que contienen a los vértices homólogos van a ser paralelas. O sea, la recta que contiene el punto B y el punto B' va a ser paralela a esta. ¿Sí? Lo mismo con la que contiene C. O sea, B' va a estar sobre esta recta y C' va a estar sobre esta recta, porque el centro de homología, que vamos a ponerle por allá, es impropio. Este centro es impropio, ¿sí? O sea, estas rectas se cortan en este punto O subinfinito, este punto impropio. Bien. Y ahora trazamos, seguimos de la misma forma para encontrar los correspondientes, digamos. Trazo AB, se corta al eje en este punto. Por lo tanto, A', B' va a cortar en ese mismo punto. Yo trazo la recta, veo dónde está la intersección con la recta que contiene a B, y ahí acá está B'. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con CB, que corta en este punto, trazo una recta que pase por B', y ahí encontré el punto C'. Ahí tengo entonces el triángulo A'B', C', que es homólogo a el triángulo ABC. Voy a ocultar simplemente estas rectas para mostrarles la característica que tiene este, esta, esta homología particular. ¿Sí? Nosotros tenemos puntos, ¿sí? Voy a ocultar este. Este punto, que va a llamarse A sub 0, este punto va a llamarse B sub 0 y este punto va a llamarse C sub 0, ¿sí? Tiene la característica de que estas longitudes, A sub 0, es A' sub 0, como B sub 0 es B' B sub 0. ¿Sí? O sea, existe una razón constante entre los segmentos determinados entre cada punto y, eh, digamos, el punto determinado por la recta que contiene a los puntos correspondientes y el eje de homología. ¿Sí? Esta distancia entonces A sub 0 es A' sub 0, como B es B sub 0 es a B' B sub 0, como C sub 0 es a C' C sub 0. ¿Sí? Fíjense que acá el eje de homología sí es propio, pero el centro de homología es impropio. Dijimos nosotros que las rectas límites hay una que está a la misma distancia del eje de homología que la otra del centro de homología. Si el centro de homología es impropio, entonces la recta límite también va a ser impropio. ¿Sí? Esto entonces se llama afinidad. ¿Sí? Y esta relación constante entre esas razones, entre esos cocientes, digamos, se llama relación de afinidad. ¿Sí? Y finalmente el último caso particular es cuando, voy a abrir un nuevo archivo, nosotros tenemos un trivértice. No sé por qué no me está marcando las etiquetas. Tenemos un trivértice. Voy a marcar un punto cualquiera que va a ser el correspondiente A'. ¿Sí? Y ahí, fíjense, en este caso tanto el centro como el eje son impropios. Si el centro es impropio, entonces A' es paralela a BB' y es paralelo a CC'. ¿Sí? Y
Además, la recta que pasa por AB se va a cortar a la recta que pasa por A', B' en el infinito porque se cortan en el eje de homología y el eje de homología es impropio. Entonces, va a ser paralelo a AB acá. ¿Sí? Lo mismo con CB. Va a ser paralelo, fíjense que acá ya encontramos el punto B' por acá. Y paralelo a AC, que ya lo habíamos encontrado igualmente. Y ahí tenemos entonces la figura homóloga. Esto es la configuración ABC y esta es la configuración A' B' C'. ¿Qué característica tiene? Fíjense que en este caso los lados, ¿sí?, de los trivértices son paralelos. Además, tienen la misma medida, ¿sí? Euclídeamente son iguales. ¿Sí? Euclídeamente son iguales. Y las rectas límites también son impropias. ¿Sí? Es decir, en las tres homologías particulares, las rectas límites son impropias porque al menos uno de los dos elementos, es decir, el eje o el centro, son impropios. ¿Sí? Bien. Esta sería entonces la traslación. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos. ¿Sí? Nos falta un temita y terminamos esta unidad, que es algo, una cuestión bastante sencilla, digamos, porque es simplemente una construcción, en la que vamos a transformar, digamos, otro tipo de figuras, que particularmente va a ser la circunferencia. ¿Sí? Fíjense que la particularidad de lo que tiene el teorema de Sarges es que elabora una relación biunívoca. Por lo tanto, cualquier figura que esté en el plano pi va a tener su correspondiente en el plano pi'. ¿Sí? Y esa correspondencia es biunívoca, es decir, que dada una figura en el plano pi, un eje y un centro, o el eje y las rectas límites, o el centro y las rectas límites, la figura homóloga es única. ¿Sí? Es única y no puede corresponderle otra. Esa es la característica. Bueno, eh, listo, por hoy terminamos. Sí, la clase hoy era un poco cortita, digamos, era para explicar algunas de estas cuestiones nomás que son de construcciones y por ahí son un poco importantes. Y bueno, para la semana que viene sí ya va a quedar las construcciones, las otras construcciones. ¿Sí? No sé si por ahí alguien tiene alguna pregunta. Voy a ampliar acá nomás la ventanita. Si alguien tiene alguna consulta, si no, nos estaremos viendo la próxima. Tengo el chat acá abierto por si alguien quiere. Profe, Sí, yo pero hallar se, las rectas limpias. se corta un poco. ¿Me repetís? En estos últimos tres casos particulares, en Ah, ninguno de ellos se puede hallar ninguna de las dos rectas límites porque todas son impropias. son impropias, exactamente. Son impropias. Dale, eso O era sea, nomás. claro, siempre que uno de los dos elementos, o el centro o el eje, es impropio, las rectas límites son impropias porque, digamos, si el eje es impropio, las rectas límites son paralelas al eje, por lo tanto ya van a ser impropias. Ahora, si el centro es impropio, hay una recta que está a igual distancia del centro que la otra del eje. Como el centro es impropio, esa recta también va a ser impropia, porque, digamos, hay una distancia entre ellas y esa distancia, la única forma es que sean impropias, que también sea impropia. ¿Sí? Por lo tanto, la otra recta, que tiene que ser paralela a esta primera recta, también va a ser impropia. ¿Sí? O sea, eso siempre va a pasar, digamos, que tengamos alguno de los elementos impropios. Y bueno, si no hay más consulta, o si por ahí después les surge, pueden escribir en el grupo también, no hay problema. Así que, bueno, yo les voy a pasar ahora el libro, que es el que yo más uso, digamos, que como les digo, si ustedes lo miran por ahí va a ser un poco diferente a la manera en que nosotros lo damos, porque nosotros lo encaramos directamente desde el gráfico, no tanto desde la estructura. ¿Sí? Así que, bueno, que tengan buen día y, bueno, cualquier cosa, escriben. Chau, chau.